Buenas tardes. Darles las buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Y contarles un poquito que, bueno, que acá de la Dirección de Cultura, Educación y Cultura, junto con, de forma coordinada con la Biblioteca Municipal de Río Negro, quisimos como comenzar con este ciclo de charlas, porque nos parecía oportuno, en el marco de los 150 aniversarios de esta figura de José Enrique Rodó, como oportuno, bueno, para destacar y para ponerlo, volverlo a recordar, una figura de uno de los pensadores más destacados de Latinoamérica. Y además también, teniendo en cuenta que este año, en el Día del Patrimonio, se homenajeará también la figura de José Enrique Rodó, bueno, esta figura que es un gran escritor, ensayista, periodista, fue también dirigente político. Entonces, se va a tomar el eslogan, las ideas cambian el mundo, y nosotros, considerando que con este ciclo de charlas comenzábamos a hacer una pequeña sensibilización en la población de por qué tan importante recordar a esta figura nuestra, en sus 150 aniversarios de su nacimiento. Y bueno, y así fue como comenzamos con esta organización. Lo llamamos a Pablo para comenzar organizando la primera charla, y él muy gentilmente se mostró muy dispuesto enseguida, se enganchó con la idea, de forma desinteresada, y para nosotros es un placer tenerlo con nosotros en esta instancia, porque, bueno, ahora Adriana les va a contar un poquito el currículum de Pablo, y bueno, por eso espero que disfruten de esta charla, que será el comienzo de otras dos más, que serán el 30 de junio, y también el 7 de julio terminaríamos con la charla que ahí en el afiche explica bien quiénes serán los ponentes, y pensamos que es bueno para que participen personas de otros departamentos, pero también de nuestra localidad. Por eso fue que se organizó la charla de esta manera. Tenemos a Bernardo en la próxima, y después ponentes locales de la escuela número 5, de practicantes de la escuela número 5, la profesora Giselle Matera, la profesora Cristina Tori, y bueno, o sea que vamos a dar inicio entonces a esta charla. Espero que la disfruten, y yo creo que así va a ser, por la calidad del ponente. Adriana, te dejo con el currículum de Pablo, y bueno, muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí acompañándonos. Bien, gracias María del Huerto. Bueno, antes de presentar a Pablo, quiero recordarles que al finalizar la ponencia podrán, bueno, habilitar los micrófonos a aquellos que quieran compartir alguna reflexión, algún pensamiento o agradecimiento, o alguna pregunta también que tengan para el ponente. Así que recordarles eso, que cuando finalice podemos realizar algunas preguntas. Ahora sí, presento a Pablo Romero, profesor de filosofía, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Cursó la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en UDELAR, y está maestrando en Política y Gestión de la Educación en CLAE. Es fundador y coordinador del proyecto cultural ARGE. Se desempeña actualmente como docente de Filosofía y de Informática en Educación Secundaria, y como docente de Ética en la Universidad del CLAE. También se desempeña como conferencista sobre temas filosóficos, educativos y culturales, tanto a nivel nacional como regional, y columnista en diferentes medios de comunicación. Te escuchamos, Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación, en particular a María del Huerto y a la Intendencia de Río Negro, por esta instancia que me parece tan necesaria en relación a los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó. En mi caso he tenido además un vínculo bastante estrecho con Río Negro, en otras actividades, en otras instancias, charlando justamente en relación a temas educativos y culturales, y bueno, siempre la verdad que ha sido una muy buena recepción, y también los intercambios que se han generado en esas instancias han sido muy ricos, así que
para mí realmente es un gusto de poder estar ahora acá dialogando nuevamente con ustedes, y más haciéndolo en relación a una figura como la de Rodó. Yo creo que estas instancias son fundamentales, como una excusa válida para retomar su pensamiento y retomar sobre todo el hilo narrativo de nuestra historia del pensamiento, ¿no? Que me parece que es fundamental ir un poco en esa línea también. Como lo decía bien María del Huerto, el Día del Patrimonio va a estar dedicado a la obra, a la figura de Rodó, como en 2008, cuando se cumplían 50 años de la muerte de Carlos Baferreira, también se le dedicó el Día del Patrimonio, y fue un poco un impulso hacia renovar lectores, hacia que aquellos que lo venían también siguiendo, refrescaran la obra de Baferreira y hubieran instancias de intercambio, de diálogo, una manera de mantener vivo el pensamiento y proyectarlo hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y esto creo que es particularmente importante en relación a Rodó, que siempre fue puso tanto hincapié en relación a las nuevas generaciones, ¿no? Justamente en relación a los jóvenes como portadores de los cambios de transformación que la sociedad uruguaya y latinoamericana requerían, ¿no? Me parece que es importante además esta cuestión de marcarlo a Rodó en nuestra historia del pensamiento y generar una renovación en ese hilo de la tradición cultural uruguaya, porque bueno, justamente lo que hay que cuidar es esto que en Uruguay se ha logrado construir, ¿no? Desde lo mejor de su historia, que es una cultura republicana, una democracia que está fundada en el cultivo del diálogo, el debate de ideas. Yo creo que ese es el sello de nuestra identidad y que debemos cuidarlo porque también en estos últimos años o décadas hemos visto que muchas veces las discusiones en las que nos embarcamos, adultos y también los jóvenes, y incluso por las redes, que es el nuevo ágora de la discusión en política, ¿no? Del nuevo ágora de la democracia 3.0, como se le señala, muchas veces estamos viendo o asistiendo a formas de discusión que dejan un poco de lado este talante, ¿no? Republicano, esta cuestión de no caer en lógicas de trincheras y de falsas oposiciones, como lo denunciaba Ferreira, y que pierden la tolerancia en el campo de las ideas, como lo denunciaba Rodó, ¿no? Que era lo que más debíamos cuidar en el campo del cultivo de la calidad de nuestra democracia, ¿no? O sea que espero que también estas instancias sean un empujón para volver presente a Rodó y hacerlo presente también desde este lugar, ¿no? Desde el cultivo de esa forma que Uruguay tiene de procesar la discusión en el campo de las ideas. Yo creo que estos autores conforman, Rodó, Baferreira, Ardao, Figari, por nombrar algunos por lo menos con los cuales yo más he estado en vínculo, son el soporte del patrimonio cultural de nuestra sociedad. Por lo tanto, maravillado con que se generen estas oportunidades. Y espero que tengan una réplica importante, que no quede simplemente en un homenaje ahora por los 150 años, sino que nos proyecte hacia seguir discutiendo las ideas rodonianas. Y yendo directamente al campo de las ideas, yo creo que hay muchas lecturas que se pueden hacer de Rodó en clave de actualidad, que es una cuestión que para mí también es medular, ¿no? O sea, colocar a los autores de otro tiempo en discusión y en relación con los problemas de la agenda pública de la actualidad. Y yo creo que en ese sentido Rodó tiene mucho para dar. Por supuesto que cuando uno aterriza en las páginas de Rodó, tiene una escritura que es propia, ¿no? de la modernidad literaria, del principio del siglo XX, que por ahí puede resultar un estilo que nos puede chocar en relación a la sensibilidad del lector actual, ¿no? O que nos pueda resultar de modelo, demasiado exorbitante en su manera de expresarse, y puede ser una barrera, pero lo que me parece que puede también reivindicar el centro de las ideas rodonianas, porque eso yo creo que abre también el camino, allana luego la lectura, ¿no?
Entonces, bueno, yo hablando un poco con María del Huerto, le decía que iba a proponer un poco el conversatorio en relación a 7 claves de actualidad en los que podemos leer a Rodó. Así que bueno, voy a ir desarrollando un poco cada una de estas y también lo voy a hacer en relación, con varios ejemplos, al campo educativo, ¿no? Que es donde me parece que en definitiva terminamos construyendo esto que hablábamos, ¿no? De la cultura republicana, el pensamiento. Es ahí en donde, en definitiva, más allá de lo que podemos hacer en otros espacios, creo que es un lugar de privilegio donde los docentes, junto con los alumnos, podemos trabajar estas cuestiones y estas ideas. Así que bueno, en mi caso además, con mi tarea como educador es la que ocupa buena parte de mi vida y es mi vocación, creo que siempre tengo esta cuestión de aterrizar los autores en la propia experiencia áulica y en ese intercambio con los alumnos. Bueno, yo enumeré una serie de estas claves que no van en un orden de importancia ni de preferencia, simplemente fueron surgiendo así. Y la primera a señalar, me parece que es retomar la idea rodoniana de la integración regional, ¿no? De la perspectiva latinoamericana, pero concebida desde valores culturales, ¿no? Desde valores intelectuales, desde la ética, desde valores estéticos, que nos representan a los latinoamericanos, aún en la diversidad, ¿no? Ahí hay un llamado de Rodó justamente a rescatar nuestra cultura grecolatina, y particularmente a su impronta humanista, ¿no? Que en el caso de Rodó, sobre todo en Ariel, la pone, la coloca como diferente a lo que es quizás la cultura más utilitaria y economicista de la cultura anglosajona, ¿no? Si bien muchas veces cuando se piensa Rodó, se lo piensa justamente en esa oposición, ¿no? En la cultura grecolatina humanista y una fuerte oposición a una perspectiva, podríamos llamarla casi anti-yanqui, ¿no? Es a veces la lectura rápida que se tiene de Rodó, si bien yo diría que corre casi en un sentido secundario, ¿no? Y recuerden además que Rodó escribió a comienzos del siglo XX, muere en 1917, hay un desarrollo de la cultura norteamericana que no llega del todo a ver o a apreciar, ¿no? Por su temprana muerte, y él en verdad no se focaliza demasiado en esta cuestión de atacar el utilitarismo o el economicismo norteamericano, pero sí lo pone en oposición, por supuesto, a esta cuestión de una cultura grecolatina más imbuida de lo espiritual, de la cultura humanista, ¿no? Eso me parece que es muy importante, porque incluso cuando nosotros, ya yendo a nuestra época, ¿no? y a estos años de la década del 90 en adelante, hemos tenido una perspectiva desde la integración, que entre otras cosas se ha generado a partir del planteo del Mercosur, y es una perspectiva que ha quedado demasiado anclada justamente en una mirada economicista, ¿no? Creo que si hemos fallado en algo desde ese lugar de la integración, es justamente en poder integrarnos desde los valores estéticos, éticos, intelectuales, culturales, que es la impronta que Rodó justamente proponía en relación a pensar la integración regional. Entonces, en ese lugar me parece que retomar una perspectiva rodoniana de la integración sería un elemento clave, ¿no? Y vuelvo a insistir también con este punto en relación a esto del enemigo en común, que Rodó a veces se tiene, como le decía, esa lectura, ¿no? La visión del enemigo es Estados Unidos, entonces, ¿no? Y a veces hemos tenido una visión también de la integración regional por una identidad por oposición a ese enemigo en común. Y eso yo creo que también es una lectura errónea que se realiza muchas veces de Rodó, casi en una clave bolivariana anti-yanqui, y él sí tenía una clave bolivariana, pero no iba en ese sentido, ¿no? Sino de retomar aquellas raíces helénicas, grecolatinas, incluso del cristianismo primitivo, ¿no? Carente en el caso de Rodó de toda trascendencia religiosa, pero sí había un retomar también esa idea del amor al prójimo, ¿no? De esa fusión que hay entre Grecia y Roma, y retomar esos valores éticos y colocarlos en relación a la región, ¿no? Y otro elemento que en relación a esa integración subraya Rodó y que me parece que también es muy importante,
es esta cuestión de que nosotros somos los responsables en última instancia de haber abandonado esas raíces grecolatinas, ¿no? Que hay una responsabilidad sobre todo de lo que hoy diríamos clase gobernante o dirigente, ¿no? Por haber abandonado ciertas cuestiones relacionadas con ese orden educativo y cultural, ¿no? La tarea de fomentar lo mejor de nuestra tradición cultural. Y de ahí me parece también que es muy importante colocar en escena esta cuestión que señala Rodó, ¿no? De la importancia de que aquellos que conforman parte de la élite dirigente, digamos, tengan muy presente esta cuestión de la formación cultural, particularmente aquellos que tienen responsabilidades en la toma de decisiones educativas y culturales. Por eso esta misma instancia, ¿no? En este caso, digo, que el Departamento de Cultura de Río Negro tome a Rodó y lo coloque en escena, genere estas instancias, es justamente hacerse cargo, ¿no? Y fomentar la tradición de pensamiento uruguayo y en relación con estos valores, que en el caso de Rodó, además, son valores que Rodó los proyecta hacia la región. Y nosotros tenemos un debe en esa cuestión, ¿no? Yo les decía hoy, les nombraba algunos de los autores que para mí son clave. Carlos Baferreira, tuvimos el Día del Patrimonio en 2008, bien, se hicieron algunas actividades, pero en general es un autor que también, al igual que Rodó, ha caído en el olvido. A veces es apenas un salón en la Facultad de Humanidades, ¿no? Que fue su padre intelectual, y no pasa mucho más que por ahí, ¿no? Las lecturas críticas que tenemos quedan muy reducidas a un grupo de expertos y no trascienden a veces las paredes del espacio académico, ¿no? Y aún dentro del espacio académico suelen ser autores marginales, ¿no? Rodó no está muy presente en el campo de la educación desde hace muchos años. Rodó fue un bestseller, diríamos en términos más contemporáneos, ¿no? Porque Ariel, fue un libro, un éxito de ventas, diríamos, ¿no? Y no solo en Uruguay, sino en la región, y es el autor probablemente uruguayo más leído fuera de fronteras, por lo menos en cuanto a la edición de sus obras, ¿no? Y se lee mucho y se produce y se investiga mucho en torno a Rodó en muchas universidades del mundo. Sin embargo, en Uruguay tenemos algunos autores que lo trabajan, tenemos la Sociedad Rodoniana que impulsa su pensamiento, pero cuando vamos a las instituciones liceales, por ejemplo, es un autor que no está presente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un debe importante. Nadie sabe tampoco, casi nadie sabe quién es Ardao, que lo nombraba también hoy al comienzo. Entonces ahí yo creo que una de las principales tareas que nosotros tenemos por delante es fomentar el pensamiento uruguayo y latinoamericano, que es un modo de actualizar el pensamiento de Rodó, ¿no? Y colocar en el debate público su planteo justamente de la integración, ¿no? Y más en este siglo XXI, ¿no? Donde, bueno, estamos en un mundo globalizado, y bueno, la globalización tiene ese doble movimiento hacia lo homogéneo, ¿no? Cada vez vivimos en un mismo barrio digital, cada vez nos unificamos más, ¿no? El mundo tiene esa tendencia a la aldea global, pero por otra parte también hay y debemos proceder en relación del rescate de la identidad propia, ¿no? de cada país, de cada región, o sea, abrirnos a lo heterogéneo, a la diversidad, pero también colocando nuestro sello de identidad, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar es importante integrarnos fomentando el pensamiento uruguayo, ¿no? Yo creo que eso debería ser una marca país que nosotros llevemos al resto de esta aldea global, ¿no? Porque tenemos realmente autores valiosos, ¿no? Y bueno, y porque además la idea del conocimiento como un bien público transfronterizo es también un elemento clave, ¿no? O sea que este es el primer punto, esta idea de la integración latinoamericana en relación, sobre todo, a la cultura grecolatina, al pensamiento, a los valores intelectuales, éticos y estéticos que rescata Rodó. Un segundo punto es el de la participación en la esfera pública, particularmente de la juventud, ¿no? De las nuevas generaciones, que es donde Rodó hizo foco, ¿no? En su obra, ¿no? Y yo creo que esto es particularmente importante también en nuestra sociedad, ¿no? Donde los jóvenes cada vez es más tardío su inicio en la vida pública, que generalmente tienen poca incidencia en las decisiones comunitarias más importantes. Y bueno, y Rodó ha sido justamente de sus páginas un motor de impulso para reflexionar acerca de esta necesidad de generar las debidas condiciones
para que nuestra juventud participe activamente de nuestro ágora, ¿no? Que yo creo que es un elemento central en la calidad democrática de toda sociedad, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, acá ya lo voy a llevar también a, como les decía, un poco a la experiencia áulica, ¿no? Nosotros tenemos de hace unos cuantos años ya, un déficit importante en el plano argumentativo de nuestros jóvenes, ¿no? O sea, les cuesta mucho, y le diría que con estudiantes universitarios también me ha pasado, ¿no? Encontrar el núcleo argumentativo de un texto. Hay un lenguaje restringido, ¿no? Un código lingüístico muy restringido, cada vez se utilizan menos palabras, digo, y sabemos que esto está en relación con el pensamiento, ¿no? Lenguaje y pensamiento van unificados, ahí hay muchas veces una indiferencia frente a la participación pública, hay una dificultad en relación a cómo procesar el pensamiento diferente, ¿no? Esto es un riesgo que incluso yo les comentaba hoy al pasar sobre la utilización de las redes sociales, que a veces tenemos ese efecto burbuja, ¿no? Ese pensamiento sesgado que se generan en las propias redes sociales, donde solemos asociarnos con los que piensan más bien como nosotros, ¿no? Incluso a los que no piensan tanto como nosotros los eliminamos, porque las redes fácilmente nos dan esa posibilidad. Entonces, yo creo que es importante que en estos nuevos modos de proceder en relación a la discusión política y democrática, darles y brindarles herramientas formativas a nuestros jóvenes es fundamental, ¿no? Porque son el impulso de cambio y de transformación de la sociedad, y esto Rodó lo señala fuertemente, ¿no? En Ariel, en su discurso, ¿no? de Próspero, el maestro, justamente incitando a la juventud a participar en la esfera pública. Me parece que es un elemento central, porque nosotros necesitamos construir espacios de diálogo conformados por las nuevas generaciones, ¿no? Que son las que nos van a sustituir, y esas nuevas generaciones tienen que estar comprometidas creo yo, con la formación y con la acción política, ¿no? Con la acción política entendida en su más amplia acepción, ¿no? O sea, involucrados con los problemas de la poli, ¿no? De la ciudad, con los asuntos que conforman el bien común. Y como le decía, ¿no? Justamente el estudiantado, los jóvenes, eran para Rodó el primer sujeto de acción latinoamericanista, ¿no? Cuando él pensaba en esto de la integración latinoamericana, colocaba en los jóvenes esa misión, digamos, ¿no? Esa búsqueda de intentar redescubrir esas raíces éticas y culturales en común y propiciar esa unión espiritual, cultural de toda Latinoamérica. De hecho, fue tanto, como yo le decía, el impacto que tuvo Rodó, ¿no? con su Ariel, que fue muy leído en toda Latinoamérica, que la reforma de Córdoba del año 1918, que es un mojón fundamental en el estudiantado latinoamericanista, ¿no? Tiene una impronta de lenguaje rodoniano, ¿no? Ahí es uno de los maestros de las juventudes de América, que es reivindicado en esa proclama de la reforma de Córdoba, que además plantea justamente la necesidad de una mirada desde la propia Latinoamérica, más allá de estar mirando permanentemente a París o a Estados Unidos, ¿no? Así que desde ese lugar ha sido, y dejó, Rodó durante mucho tiempo, un séquito de discípulos y jóvenes rodonianos que atravesaron unas cuantas décadas de nuestra historia, ¿no? Pero eso se ha ido, creo yo, diluyendo, y por eso también la importancia de retomar este punto, porque sigue siendo muy, muy vigente desde ese lugar, ¿no? Como una tercera clave a plantear va un poco en alguna de estas líneas, que es la defensa de los valores democráticos y de la tolerancia, ¿no? Que Rodó era un férreo defensor de la pluralidad, de la rotación partidaria y del entendimiento con la igualdad. Y eso me parece que con un valor extra, ¿no? Que además que Rodó lo plantea en un momento en que la sociedad uruguaya venía de salir, ¿no? de la guerra civil entre blancos y colorados, no era el ahora, ¿no? Que por ahí las palabras de tolerancia, buscar acuerdo común no nos resultan tan extrañas. Pero en ese momento la defensa de la pluralidad, de la rotación de los partidos en el poder, no era, en un ambiente todavía crispado y de enfrentamiento, no era de lo común, ¿no? Y la búsqueda de acuerdos. Yo creo que en ese sentido también volver a colocar, por ejemplo,
cuando nosotros pensamos políticas públicas de largo alcance, sobre todo en el campo de la educación y de la cultura, la importancia del largo plazo es una mirada que con el correr de las décadas se ha ido perdiendo en Latinoamérica. Siempre ha sido un problema generar políticas a largo plazo, ¿no? Pensar en proyectos o programas educativos que sean de 20 a 30 años, más allá de los gobiernos que se vayan sucediendo, ¿no? Acá siempre hay, en Uruguay, y sucede, creo que quizás con más fuerza en algunos otros países de la región, ese espíritu de permanente refundación y de venir y decir, los que estaban antes hicieron todo mal, nosotros vamos a hacer todo bien, y hay un juego siempre desde ese lugar, ¿no? Cuando se pasa a la oposición, qué mal lo que hacen los que están gobernando, y esto afecta fuertemente el campo educativo y cultural, entre otros campos, por supuesto, pero ahí específicamente porque, bueno, muchas veces tenemos los diagnósticos en relación a estos campos, sabemos por dónde ir, y por pulseadas políticas, ¿no? Por esta misma lógica de no ver las cuestiones a largo plazo, sino al plazo de los 5 años y atados a las elecciones, no terminamos trabajando en conjunto todos los partidos políticos o representantes de los partidos políticos que pueden ponerse de acuerdo sobre esta cuestión. Y Rodó era iba al rescate de ese valor, ¿no? de la tolerancia, del respeto a la opinión ajena, pero como le decía, en la búsqueda de acuerdos capaces, ¿no? además de fomentar y difundir la tolerancia, el respeto de las ideas y buscar estas posibles políticas de largo plazo, como uno de los elementos primordiales de la conformación de la democracia, ¿no? Bueno, ustedes, uno de los grandes debates en los que participó Rodó con Pedro Díaz, ¿no? Que tenía que ver sobre la quita de los crucifijos en los hospitales, que aparece recogido en la obra Liberalismo y Jacobinismo. Bueno, ahí justamente aparece a pleno la impronta rodoniana de respeto por la libertad individual, ¿no? Como valor supremo, la tolerancia, ¿no? Colocada justamente como un valor también supremo, y bueno, y en ese caso además la apertura a la diversidad religiosa, ¿no? Y esto creo que, como lo decía también al comienzo, es fundamental atarlo a la grieta, a la posible grieta que a veces estamos empezando a visualizar, a ciertos rasgos de intolerancia que también han aparecido en las discusiones públicas en nuestra sociedad, y además en una sociedad que se va volviendo cada vez más plural, ¿no? O sea que cada vez vamos a tener también opiniones diversas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me parece que el llamado rodoniano es más que actual. Como cuarto punto, la defensa de una formación universalista, ¿no? Esto me parece que también es muy importante. En mi caso, como educador, vengo hace muchos años defendiendo justamente esta perspectiva de una educación que no sea meramente especializada y utilitaria, ¿no? O sea, una de las conferencias que he dado un par de conferencias que he dado en estos últimos años llevaban por título La inutilidad de la filosofía, ¿no? Porque justamente, como mi lugar como profesor de filosofía, a veces estamos las humanidades y la filosofía en particular, ¿no? En la cual Rodó justamente era su ámbito espiritual, digamos, y que de alguna manera colocaba en escena cuando hablaba de esta tradición grecolatina. Muchas veces se la ha terminado de significar como un saber inútil, ¿no? Como, bueno, ¿para qué filosofar o para qué está bien la cultura, la educación? Pero, ¿qué hacemos en las instituciones educativas con la filosofía si no está muy atado, por ejemplo, al mercado laboral, si no está muy atado a la matriz productiva de un país, ¿no? Esta cuestión más utilitaria, si se quiere, de cuando pensamos para qué formamos sujetos en las instituciones educativas, ¿no? Y yo creo que ahí Rodó también es muy importante la defensa que hace justamente del saber desinteresado, ¿no? De esto que uno hoy puede, que a veces se le llama saberes inútiles, ¿no? Que no tienen una puesta en práctica en lo inmediato. Esto es elemental, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos qué es educar, que no es solo enseñar en el sentido de un curso, de una disciplina organizada en unidades, sino que educar es preguntarnos el por qué y el para qué educamos, ¿no? Y es la conformación de un sujeto reflexivo, crítico, autónomo. Bueno, hay disciplinas como no campos del saber, como en las humanidades, que justamente van en la conformación de ese tipo de sujetos y que son propedéuticas, digamos, primeras y necesarias
a cualquier otra utilización, oficio, trabajo, inserción en el mercado de trabajo que lleva adelante el estudiante, ¿no? Entonces, eso me parece que también es muy importante la defensa que hace Rodó de esa formación cultural general, ¿no? En términos universales, ¿no? Porque educar es, a mi entender, también descontextualizar, o sea, ampliar la grilla de opciones que uno le da a un estudiante. A mí me pasó, y bueno, ahora que mire, pienso que me pasó justamente en una charla en la UTEC, en Río Negro, ¿no? Ahí en eventos. Que hablando de esta misma cuestión, ¿no? Y en una de las intervenciones a posteriori, yo estaba planteando un poco esta idea, y una de las personas presentes me dijo, bueno, pero ¿para qué necesitaríamos de repente en una región como el litoral, que por ahí está más atado a cierta formación, algunas tecnicaturas, dice que necesitamos en relación al campo, por ahí no tiene una salida inmediata laboral, mucha historia, filosofía, literatura? Bueno, y eso me parece que a veces es representante de una visión que tiene que ver, que está bien, la educación tiene que contextualizar, por supuesto, en lo que es el contexto inmediato del estudiante y su salida laboral y su posible inserción en la matriz productiva de su zona. Pero creo que también es un accionar fundamental de la educación ampliar la grilla de opciones, ¿no? Ampliar la cabeza hacia otro horizonte que no es el del contexto inmediato. Yo recuerdo que cuando comencé dando clases, comencé en un liceo de la periferia de Montevideo, en un barrio que se llama Piedras Blancas. Muchos de los chicos no conocían la costa, aunque estaban a media hora de ómnibus, ¿no? Parecía como la película aquella basada en el cuento de Morosoli, un viaje hacia el mar. No conocían, no habían salido del barrio, no habían ido nunca, lo llevamos en alguno de esos viajes didácticos, salidas didácticas, al Teatro Solís, nunca habían experimentado estar en un teatro, poder ver la costa, poder ver algunos autores, ¿no? y algunos temas que no tuvieran que ver con lo que era justamente su contexto inmediato, ¿no? Poder trabajar ideas que no tuvieran que ver con la inserción laboral, que era lo que básicamente en un barrio de contexto crítico se pensaba, era bueno, el ciclo básico y después ver qué oficio, en dónde comienzo a trabajar, pero no había una proyección, por ejemplo, yo me pienso en la universidad y abordando determinadas temáticas, no está en el horizonte de opciones, ¿no? Y eso me parece que justamente Rodó va a ese sentido, ¿no? Más profundamente humanista de la formación, una formación más general, más allá de que, por supuesto, la educación tiene que atender el campo, el mercado de trabajo, ¿no? y los vaivenes que hay en la sociedad en relación al campo laboral, ¿no? Por supuesto que sí, pero que no hay que descuidar que hay que siempre tener esa formación humanística universal. Yo creo que de ese lugar es importante la defensa que hace Rodó, que además coincide con la defensa ferreiriana, ¿no? del deber de cultura universal, ¿no? Del saber desinteresado, que además Ferreira lo acota y lo pone en relación a los docentes, ¿no? Que no solo hacia la población en general, sino que el docente en particular tiene que ser alguien en formación con una cultura universal. Se puede terminar convirtiendo en algo burocrático y repetitivo, y eso me parece que también hay una ética de la formación permanente que nosotros debemos tener siempre en pie, ¿no? Te quedaste congelado, Pablo, no sé si me escuchás. En relación al amor y el desinterés como guía política. ¿Se me corta el audio? A ver si me paso a los... Sí, te mandé un chat recién de que se corta y quedaste congelado en un momento. A ver si me dan un minuto, a ver si puedo pasarme para... Dale, Me dale. congelo un minuto, a ver si puedo pasarme para el... Tranquilo.
Bueno, disculpa, sí, porque como le decía al comienzo, hoy hay a veces un problema con el Wi-Fi acá. No sé en qué punto se me empezó a cortar mucho. No, fue casi al final que estabas en... Bueno, le estaba hablando justamente que la perspectiva rodoniana, ¿no? Coincidía con la defensa baferreiriana, justamente de la defensa del saber desinteresado, de la cultura por la cultura, ¿no? Más allá de su intercambio después, digamos, en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Que ahí había un punto de encuentro. Y después ya pasaba lo que es la quinta clave, que yo quería traer o colocar en escena, que es el postulado del amor y el desinterés, que ahí coincide también con esta cuestión del desinterés en el conocimiento, pero en este caso como guía política, ¿no? Entonces ahí nuevamente aparece, ¿no? Frente a una política, prácticas políticas que en nuestra sociedad, yo le señalaba que hace unos minutos atrás, a veces son un poco maniqueístas, ¿no? Esta cuestión de la lectura de amigos y enemigos, ¿no? Pensar desde las trincheras, desde las dicotomías de los buenos y los malos, que eso lleva, ¿no? Por supuesto, a una ausencia finalmente de debates de ideas, porque lo que hay muchas veces son gritos nomás simplemente, ¿no? Y hay una falta a veces de tolerancia para llevar adelante o posibilitar un real diálogo, ¿no? Democrático. Bueno, yo creo que de ahí también el rescate que hace Rodó del amor, que a veces puede parecer ingenuo y de modé, ¿no? Ese planteo, pero ese apostulado, ¿no? Desde que incluso desde el amor al prójimo y el respeto y la tolerancia por el otro, es en verdad el pilar fundamental para uno ingresar o participar en la vida política. ¿Me están viendo bien, o escuchando, o se tranca? Yo te escucho perfecto, no sé los demás. Bien. Y bueno, yo creo que es importante también justamente ese rescate de esta posición que a veces puede parecer, como le decía, ingenua, pero que es tan importante justamente en este marco que a veces lamentablemente hemos corrido, además en el correr, ¿no? del siglo XX, ¿no? Con tantos enfrentamientos y conflictos políticos, en parte porque no parten de esta misma cuestión de concebir la tolerancia, el amor y el desinterés al campo de la arena política, ¿no? Y ahí, bueno, nuevamente por supuesto que esa apelación a la meditación desinteresada, ¿no? Cuando uno piensa en ingresar al campo político, también es coincidente con los postulados baferreirianos, ¿no? Como sexto punto, la apelación al cultivo de nuestra interioridad. Esto me parece que también es un elemento muy importante, aunque si bien nosotros ahora tenemos una sociedad que a veces hay como un llamado más al conócete a ti mismo, ¿no? Esta cuestión que viene ya también desde la cuna de la civilización, bueno, Rodó justamente nos coloca, ¿no? en ese plano de que la búsqueda de la realización y el perfeccionamiento interior tiene que ver con la consolidación de las fuerzas individuales, ¿no? Y que desde este lugar es donde nosotros también, al conocernos a nosotros mismos, a cultivarnos, ¿no? interiormente, vamos a poder realizar un mejor aporte en términos comunitarios, ¿no? O sea, el cultivo del mundo interior aparece en Rodó como un preámbulo necesario a todo aporte comunitario, ¿no? Esa es justamente la idea central de su motivo de proteo, ¿no? Ese conocimiento interior. Se volvió a cortar, Pablo. Primero a cultivar y afirmar esa vida interior, ¿no? Se corta, Pablo. Lo perdimos. Ahí apareció. Sí, no, se volvió a salir y venir. Bueno, y el último punto
es justamente el de retomar el ocio noble, ¿no? Que es un elemento también que aparece latente fuertemente en Rodó, y que en parte tiene que ver con estos otros puntos, ¿no? Escribe en Rodó, Rodó en Ariel, escribe que no debemos entregarnos a la utilidad o a la pasión solo una parte de nosotros, en todo caso, pero aún dentro de la esclavitud material, ¿no? Él hablaba de esclavitud material, siempre hay esa posibilidad de la libertad interior, ¿no? Yo creo que esto lo coloca en diálogos y autores que hoy en día son los nuevos bestsellers en el campo de la filosofía, ¿no? Yo releyendo un poco a Ariel, lo pensaba incluso en la línea de un autor que hoy es muy leído, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, ¿no? Que plantea justamente la necesidad de retomar el espacio reflexivo de la pausa, la profundidad del pensamiento, el ocio creativo, ¿no? Esta idea del ocio noble, como se decía también en la tradición grecolatina, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo libre, en el cultivo de esa interioridad, en la lectura, en el pensarnos y pensar la sociedad en donde vivimos? Yo creo que esto lo hemos ido perdiendo, ¿no? En un mundo absolutamente dinámico, loco, pero que sobre todo nos ha empujado a una concepción de la producción permanente, ¿no? Nosotros no nos damos el espacio de la pausa, ¿no? Y el cultivo de la interioridad tiene que ver justamente, al igual que la cultura, con ese espacio de qué hacemos en ese espacio, en ese tiempo del ocio, ¿no? Cómo lo convertimos en un ocio creativo. Y más en un momento en donde, bueno, incluso el uso de las nuevas tecnologías nos empujan, cuando tenemos apenas unos minutos, un rato libre, a estar permanentemente conectados con los aparatos, ¿no? Y vemos nosotros, y nos pasa permanentemente también en el aula, y nos pasa con los niños chicos, lo digo también desde mi experiencia como padre, hay una cuestión de que cada vez la sensación de que si estamos a solas con nosotros mismos, una sensación de aburrimiento, ¿no? Siempre tenemos que estar haciendo algo divertido, ocupando el tiempo de manera productiva, ¿no? Productiva en este sentido, ¿no? O de estar siempre trabajando o haciendo algo divertido o atado a las tecnologías. Y esto me parece que es una denuncia que hace, ¿no? Byung-Chul Han, justamente en relación a esta falta de la pausa, ¿no? De esta sociedad del rendimiento en la cual vivimos. Y Rodó, de alguna manera, hace 120 años, planteaba esta misma cuestión, ¿no? La necesidad que aún dentro de una persona tuviera muchas horas de trabajo y tuviera, ¿no?, que atender su vida familiar o diversas cuestiones que podían alejarlo de ese espacio de cultivo interior, siempre teníamos que tener, ¿no?, darle espacio a ese cultivo de la libertad interior, ¿no? Y esto me parece que es un elemento que se ha ido exacerbando, ¿no? Que todos lo vemos claramente en nuestras propias vidas. Entonces, desde ese lugar, yo también colocaría a Rodó como un autor fundamental en este llamado a retomar el ocio noble y a retomar la pausa y la profundidad del pensamiento. Esta era un poco la última clave, ¿no?, de estas 7 claves que he puesto ahí en consideración y en relación a lo que yo entiendo que es una manera de ver a Rodó también en términos de actualidad. Yo creo que, insisto, me parece es vital volver a colocar en escena a Rodó y sobre todo volver a discutirlo, a leerlo, a discutirlo. Yo creo que es algo que le debemos a Rodó y que nos debemos también como sociedad. Pero bueno, hasta por acá va mi presentación y dejamos abierto el espacio al intercambio. Me parece bárbaro, sí, el que quiera preguntar, participar o levanta la mano, si pueden, no sé si pueden bloquear el micrófono y si no, levantan la mano y se les da la palabra. Pero la verdad que es muy rica la ponencia, impresionante, y cada vez notamos más la vigencia de este pensador uruguayo, o sea que con más responsabilidad tenemos que trabajar
en esta línea, y no solo, como decías tú, solo por el 150 aniversario, unos días lo ponemos sobre la mesa y nos olvidamos, sino planificar a largo plazo y, bueno, y tomar ponernos de esta manera desde la Dirección de Cultura, tomar esta responsabilidad, y bueno, bueno, me parece que es una responsabilidad muy, muy grande que tenemos, y nos parece que no estamos equivocados si tomamos ese rumbo, porque como tú lo pudiste explayar muy bien en todas las 7 claves, o las claves que fuiste abriendo y compartiendo, me parece que hay muchísimo, y cuán vigente está en todo. La verdad que imponente, y cada día descubrís un poquito más de Rodó, y bueno, uno queda anonadado con todo lo actual y vigente. Bueno, la palabra a otras participantes que no tengo yo. María del Huerto, en el chat, desde la sala virtual de la Intendencia, solicitan si pueden activar las cámaras para poder llevar el registro también fotográfico del día de hoy. Así se hace una captura de pantalla. Si en lo posible, se agradece que puedan activar las cámaras. Y Milton Polquidailo está levantando la mano. Te escuchamos, Milton. Adriana, no, primero felicitar a los organizadores por esta actividad, a Pablo por su ponencia, y mi pregunta era para Pablo, ¿a qué atribuye el tema ese casi olvido que la sociedad contemporánea le ha dado a Rodó, ¿no? Bueno, yo creo que, por un lado, algo dije al pasar, en el sentido de que quizás la estilística literaria, ¿no?, de Rodó por ahí no está del todo actualizada con la sensibilidad del nuevo lector, digamos, ¿no? Pero también con el derrotero que ha llevado la sociedad, ¿no? Porque también esta cuestión, ¿no?, yo le decía, el ocio noble, el cultivo de la interioridad, la tolerancia, el desinterés, la defensa de la formación universalista, el pensar a largo plazo, son todas cuestiones que también han ido desapareciendo en general de la escena comunitaria, ¿no? Más bien llevamos una vida muy, ¿no?, de esta sociedad del rendimiento, de lo inmediato. Yo lo veo, bueno, creo que nos pasa a los adultos, pero también uno lo ve, como yo les contaba hoy, experiencia incluso con estudiantes universitarios. Muchas veces las lecturas de largo aliento son cada vez más difíciles de enganchar a los chiquilines, ¿no?, a los jóvenes, ¿no? Hay una cuestión ahí que tiene que ver, incluso yo creo que tiene que ver incluso con una nueva manera cognitiva también, y de vincularnos con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero nos está costando mucho la lectura y la concentración, ¿no? Saltamos siempre de un lugar a otro, tenemos poco tiempo para reflexionar sobre aquellas cosas que son cómo mejorar la humanidad, la comunidad. Entonces, de repente vos planteás ahí, bueno, pensemos la integración latinoamericana desde cuestiones, desde valores humanistas. Y bueno, ¿y cuánta gente se termina interesando en esta cuestión, no? Esto no, hay como una cuestión un poco esto que yo hablaba, ¿no?, de lo inmediato, o a veces pensamos en el saber muy vinculado a lo utilitario, ¿no?, o a la educación atada muy al mercado de trabajo. Y en ese sentido, también Rodó ha ido quedando como desplazado, porque quizás su propio planteamiento es en relación al cultivo interior, ¿no?, y al bien común, aportando valores desde una formación que lleva mucho tiempo, ¿no? Rodó también, por supuesto, señala, ¿no?, que hay una cuestión del esfuerzo, de la formación permanente, ¿no?, de ese rescate que tiene que ver también con miradas a más largo plazo. Y yo creo que eso un poco queda fuera de lo que es justamente los valores, si se quiere, más en boga en estos momentos, ¿no? Pero por eso mismo termina siendo, curiosamente, un autor que 120 años después, ¿no?, por lo menos de la publicación de Ariel, es radical en su postulación. O sea, es muy actual, porque termina siendo hasta contrahegemónico, ¿no?, con los valores que tenemos por ahí de repente circulando hoy en día. Por eso me parece que es importante colocarlo en escena, porque justamente no ha pasado su tiempo quizás
muchos de sus postulados son hasta más importantes en estos momentos que en los momentos en que lo escribió, ¿no? Así que es importante empezar a tener esta instancia para que la gente también, ¿no?, pueda circular de qué va el planteo de Rodó, porque yo creo que es muy adecuado colocarlo en escena, ¿no? Es un buen antídoto para algunos de los males de nuestra sociedad actual. Gracias. Hola. No, gracias por la pregunta. ¿Me escuchan? No sé si vieron, Sí, te escuchamos. con la mano levantada, pero yo también acercaría una respuesta a la inquietud de Milton. Hola, Pablo. Muy interesante tu ponencia. Hola. Y yo me parece tener una respuesta, porque a veces se dice que leer este autor puede resultar complejo, que hay adolescentes que quizá queden fuera del alcance de los términos, porque acuérdense que es de la época modernista, que es bastante precioso e intrincado, pero ese pensamiento se desentraña fácilmente con la formación del pensamiento complejo desde la infancia. Y yo adhiero a la postura de Matthew Lipman, que abogó siempre es un pedagogo estadounidense, para quienes no saben, filósofo, que inicia el movimiento de filosofía ¿no? Para niños. Entonces, formar el pensamiento complejo desde niño, ir descubriendo y desentrañando después las ideas que están encerradas en toda la obra de Rodó, ¿no? Así que por ahí podría ser, empezar desde la raíz. Claro. Sí, yo creo que debemos trabajar fuertemente desde educación inicial y primaria, ¿no? Yo creo que hay que abrir, por supuesto, la discusión comunitaria en su mayor amplitud posible, pero lo decía también al comienzo del conversatorio, las instituciones escolares son sitios privilegiados, ¿no? Porque nosotros tenemos la posibilidad ahí justamente de que nuestros niños entren en contacto con las fuentes de razonamiento, de pensamiento de nuestra cultura, de la cultura universal, ¿no? Y ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que volver a colocar algunos de estos autores, brindándole, como bien vos decís, las herramientas de reflexión, de argumentación, que por ejemplo planteos como el de Filosofía para Niños pueden colocar en escena. De hecho, el programa 2008 de primaria, ¿no?, que es el programa vigente, tiene un eje en relación a ética y derechos, que tiene muchos de los postulados, ¿no?, en sus lineamientos relacionados con el campo de la filosofía para niños, si bien no aparece explicitado así. Lo que pasa es que muchos de nuestros maestros... No sé por qué lo celebré, claro, cuando muchos lo de nuestros vi maestros por ahí... Exacto, por ahí lo que falta es formar más, profundizar en esa formación para que los educadores puedan tener las herramientas para poder trabajar y desarrollar ese campo de la filosofía para niños en sus cursos. Pero es necesario porque, bueno, como bien vos decís, claro. Por eso, en verdad, el ámbito de la formación docente sigue siendo un elemento clave, ¿no? Porque si queremos cambiar en algo también las instituciones escolares, tenemos que comenzar por la formación de quienes van a formar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es central poder trabajar en red de ese lugar con la formación docente, con los docentes ya en ejercicio, ¿no? Trabajando con la formación permanente, llevando esta cuestión, por ejemplo, de la filosofía para niños, de algunos de nuestros autores. Yo creo que eso va a generar una nueva generación de lectores que puedan aterrizar en algunas lecturas más complejas, como pueden ser las de Rodó. Y el primer escollo que tenemos puede ser, como tú lo decías, el del estilo, pero que luego cuando uno va viendo las claves de pensamiento, es un autor absolutamente rico, ¿no? Para recorrer. Así que bueno, claro que sí. Creo que es en varias escalas donde hay que trabajar para propiciar una nueva relectura de autores como Rodó, ¿no? Sí, una manera, me parece a mí, que es de redescubrirlo a Rodó, ¿no? Porque a veces cuando te hablan de José Enrique Rodó, ya enseguida piensan, es un autor difícil, y como tú dices, la forma de escribir,
y que tenés que tener tiempo como para reflexión, para leer 2 o 3 veces el mismo párrafo, pero cuando te lo presentan así de esta manera, ¿no? Que yo en uno de tus artículos, que gracias a Jacqueline Ramírez, que siempre te ha seguido, me compartió un Sí, a artículo. Jacqueline, un abrazo grande, sí. En un verano, en un enero me pasó, y bueno, y a veces digo, uno tiene esa idea de Rodó, y bueno, que si bien uno conoce el pensamiento, pero a veces decís, qué poco aprovechado que está el pensamiento y siendo tan vigente como es, pero a veces está faltando esa parte de desmenuzar su pensamiento y que llegue así de esta manera tan simple, porque yo creo que más de uno de los que estamos aquí presentes, ahora salimos con otra mirada de Rodó, ¿no? Entonces es como una transformación, y bueno, como él dice, que esa transformación que Te muteaste, María del Huerto. Hay un momento que le perdí el audio, sí, ahí en el final. Que así como esto nos puede cambiar, que él decía, que transformarse es vivir, en la primera frase de los motivos de Proteo, que transformarse es vivir, y bueno, y yo creo que cada vez que nos levantamos y nos miramos en el espejo, no somos el mismo que fuimos ayer, y ahí es donde esa transformación, creo que también pasa por ahí, ¿no? El conocerse uno mismo, el transformar, y bueno, el saber hacia dónde dirigir esa transformación. Y yo creo que hoy en día, muchos de los que estamos aquí presentes, mañana no vamos a ser los mismos. Yo siempre sostengo eso. Y con estos aportes me parece que nos invade las ganas de leer y volver a leer a este autor tan rico y tan reconocido a veces en otros países y no en el nuestro. Sí, y por supuesto que implica un esfuerzo, ¿no? Una inversión de tiempo, bueno, alguien ahí escribía en el chat, formar a los formadores, sí, es fundamental, ¿no? O sea, tienen que haber políticas también generadas desde la esfera de la gobernanza de la educación en relación a que también estos autores aparezcan fuertemente en las currículas, en los programas, y que nuestros formadores entren en contacto también con lo que son nuestras raíces de pensamiento. Pero no por el mero hecho de decir, porque son uruguayos y los vamos a rescatar porque es... No, es que son autores realmente que tienen un caudal de ideas, que son importantes en el sentido de la calidad de las ideas, de cuánto han trascendido en algún momento y de cuánto todavía tienen para darnos, ¿no? Yo les señalaba un poco estas 7 claves, pero que probablemente en la lectura que ustedes mismos puedan hacer o que otros han hecho, van a aparecer muchas más, ¿no? Pero ya ahí tenemos enumeradas varias en las cuales Rodó creo que nos pone a conversar con nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, nuestro tiempo también es un poco, yo lo decía en uno de los últimos puntos, es un tiempo muy acelerado, ¿no? A mí me pasa con los estudiantes que a veces le das un repartido 3, 4 carillas y te miran como diciendo, bueno, esto es para todo el año, ¿no? Nos está costando mucho la lectura, el esfuerzo, ¿no? Y Rodó hace justamente una referencia también desde ese lugar a que, bueno, el cultivo, ¿no?, interior, la construcción intelectual, es también una tarea de esfuerzo, pero es absolutamente apasionante, ¿no? Todos los que han ingresado en el campo y se ingresan en el campo de las ideas, sabemos lo que es finalmente lo que nos aporta desde todo punto de vista, ¿no? No es un lugar del aburrimiento, ¿no? Por el contrario. Entonces, hay que luchar también un poco a veces contra esa desidia, ese quedarse que tienen los estudiantes y que a veces tenemos también los adultos, ¿no? Y bueno, y hacer un esfuerzo de otorgarnos un tiempo para, por ejemplo, las lecturas y tener ese lugar también de la soledad reflexiva, ¿no? Que me parece que es algo que nosotros hemos estado perdiendo, porque incluso muchas veces asociamos la soledad a un lugar cuasi del bajón, ¿no? Y nos cuesta mucho estar a solas con nosotros mismos, ¿no? Creo que es un rasgo también que hemos ido perdiendo, como le decía hoy, de que siempre tenemos que estar haciendo algo divertido, ¿no? Y bueno, entonces a veces aparece el profe de filosofía con sus textos de Aristóteles y parece, ¿qué me va a aportar? Y esto es aburrido. Y contra eso tenemos que lidiar en el buen sentido, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde podemos también ofrecer algo de lo que se habla hoy, ¿no?
otra grilla de opciones, ¿no? Hay un mundo más allá de la pantalla del celular, de la computadora, de los textos breves e inmediatos. Entonces, bueno, desde un lugar, desde cierto lugar, es una tarea de una cultural contrahegemónica, diría yo, ¿no? Porque vas un poco contracorriente. Pero es la tarea que tenemos por delante los educadores y la sociedad en general. Porque, bueno, el primer lugar también donde se educan nuestros jóvenes es en la familia, ¿no? Y en muchos hogares tenemos un déficit de capital cultural importante. A veces un libro es un objeto extraño, no está presente, no circula. O sea, yo lo he visto con alumnos, sobre todo que de los quintiles socioeconómicos y culturales más vulnerables, en donde ya está arraigado el fracaso educativo, donde no se lee casi, o se lee muy poco. Bueno, y ahí tenemos un problema porque se reproducen esas desigualdades sociales, ¿no? Y yo creo que el espacio de la cultura y de la educación es también un lugar desde el cual nosotros combatimos esa desigualdad, ¿no? Social, brindándoles herramientas culturales y educativas, ¿no? Y que, bueno, ahí Jacqueline ponía, refería a la serie Merlí. Bueno, sí, es una serie notable, un profesor de filosofía que, ¿no? Conecta además a los autores con la vida cotidiana de sus estudiantes. Eso me parece que, por supuesto, tiene que estar también dentro de las habilidades, ¿no? de un docente, poder conectar a la filosofía con la vida, que era algo que hacía Rodó, ¿no? Porque justamente Rodó, que era a pesar de todo su gran desarrollo teórico, era un filósofo con tono vitalista, o sea, lo vinculaba a la vida y a la acción. No se quedaba en las nubes en esto de lo meramente espiritual, aunque lo arengaba, ¿no? Esa formación abstracta, lo aterrizaba también en la realidad, al punto tal que, bueno, tuvo incluso en su propio desempeño, ¿no? Siendo diputado, participando en la arena política, presentando proyectos, ¿no? O sea, que de ese lugar tiene que haber una conexión también con la vida inmediata de los estudiantes. Y esto mismo, ¿no? O sea, Rodó lo podemos actualizar en el siglo XXI. O sea, no es una lectura del principio del siglo XX y bueno, listo, y ahí quedó. Bueno, ahí me preguntaban sobre la influencia sobre Retamar y Dussel, y bueno, sí, claro, es una influencia directa, ¿no? Hay toda una generación latinoamericanista que se consideró a sí mismo arielista. Nosotros le hemos perdido un poco el rastro a ese término, pero digo, Rodó es realmente el autor que más ha influido fuera de fronteras, ¿no? Quizás nosotros conocemos más en las últimas décadas Benedetti, Galeano, son autores más que por ahí se han leído más fuera acá o fuera del país, que tienen mayor referencialidad en el campo de la literatura. Puedo nombrar algunos otros, pero estos como son un poco íconos también, como populares, pero Rodó fue absolutamente un ícono popular que trascendió a Uruguay, trascendió realmente y marcó, como yo les hablaba de la reforma también de Córdoba en el 18, o sea, muchas reformas universitarias llevadas adelante, movimiento de reformas universitarias que surge a partir de 1918, con fuerza toman a Rodó como uno de sus ejes, ¿no? O sea, Rodó marcó mucho la cancha del campo de la historia de las ideas en Latinoamérica. Se fue diluyendo y hay un movimiento, yo creo que en los últimos años, a partir también de esfuerzos, como les contaba hoy, la Sociedad Rodoñana y algunos participantes de la Sociedad Rodoñana que constantemente están intentando colocar a Rodó en el escenario, pero no tiene todavía el alcance, a mi entender, que en relación a las instituciones formativas, que es en donde puede tener un mayor caudal de aquí hacia varias décadas, ¿no? O sea, volver a instalarlo ahí como lectura y como pensadora a tener en cuenta en clave regional, además, ¿no? Sí, y la próxima charla va a estar Horacio Bernardo, que creo que es el presidente. Claro, Horacio forma parte hace muchos años en la Sociedad La Sociedad Rodoñana y él viene Rodoñana. colocando en escena a Rodó, así que bueno, ahí van a tener otro aporte muy, muy importante para seguir pensando. Y además creo que él va a trabajar en relación a las parábolas y el espacio también más literario, me parece que es interesante también rescatarlo de ahí, incluso por las dificultades que yo les comentaba al comienzo que a veces se puede tener en relación a esa lectura, ¿no?
No sé si quedó en el chat alguna otra pregunta, yo algunas que iban apareciendo las iba respondiendo, pero si no, si se me pasó alguna, bueno, no sé si alguien la puede leer bueno, o la formula prendiendo el micrófono. Si es que hay alguna otra pregunta más. No, lo del chat creo que quedó respondido y bueno, Bárbaro, además entonces que no. es de la buena ponencia y de lo interesante que ha estado. Y de lo importante que es intervenir en las nuevas generaciones, ¿no? De ponernos a trabajar en ese aspecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, reflexión, pregunta, sugerencia. Si no, creo que estamos bien en hora y no sé, damos un pequeño espacio. Pero yo creo que más que cumplido, Pablo, con todo lo que has derramado de tu saber. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo te muy agradecido de nuevo con la oportunidad, porque estas instancias me habrán escuchado, ¿no? Justamente en relación a la importancia de poder generar estos ámbitos de discusión. O sea, así que bueno, para mí estas oportunidades son realmente muy valiosas, así que les agradezco a todos la escucha, las preguntas formuladas, y ojalá que también este ciclo que opera también como un preámbulo a esta instancia, ¿no? de reconocimiento y divulgación de la obra de Rodó a partir de la instancia del patrimonio, sea también un puntapié inicial para, bueno, generar nuevos lectores rodonianos y también una sociedad con una impronta más rodoniana. Yo creo que sería muy importante, y realmente creo que Rodó es un autor que es absolutamente, que puede entrar absolutamente en discusión y en debate con nuestra época, ¿no? Así que, bueno, agradecerles. Ahí Susana me parece que quería hablar, ¿puede ser? Lo que dijo últimamente, que sí, que Rodó se adaptaría fácilmente a nuestro tiempo, ya lo aclaró. Sí, yo creo que a partir sobre todo de lo que decías del caudal de ideas que hemos ido repasando, ustedes ven que justamente yo he intentado un poco ponerlo en diálogo con algunas de las cuestiones actuales que nosotros tenemos, ¿no? En nuestra época para discutir, y creo que perfectamente se puede hacer ese gancho con los aportes que tiene Rodó, ¿no? Que tiene Rodó en su obra, ¿no? Es más, le diría que en algunos puntos es más vigente, es un autor más vigente para este siglo que para el anterior, ¿no? Así que bueno, hay mucho por redescubrir, porque le hemos ido perdiendo el rastro, ¿no? Es un autor que ha quedado básicamente a nivel general, ¿no? No estoy hablando de los que han seguido cultivando su obra, ¿no? A nivel general ha sido un autor que ha caído en el olvido, ¿no? Entonces me parece que tenemos una linda tarea de redescubrimiento del pensamiento rodoniano. El desafío está tomado. Muchas gracias, Pablo. Y más en este Bueno, tiempo de pandemia, ¿no? Que tanto nos ha llevado a estar con nosotros mismos. Así exacto. que... aprovecharlo dentro, ¿no? Todas las crisis son también momentos de oportunidades, ¿no? Así que bueno, aprovecharlo también desde ese lugar. Bueno, agradecerte en nombre de todos, la verdad que muy claro tus conceptos y nos quedamos reflexionando, y recordarles a todos, invitarlos a la próxima charla, que bueno, va a ser el miércoles que viene a la misma hora. Estaremos compartiendo el link en estos días, y también la última será el miércoles 7 de julio, que va a haber participación de niños, así que bueno, de a poquito vamos trabajando en eso. Así que voy a recordarles que nos esperamos el miércoles que viene y reiterarte las gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo grande a todos y bueno, esperemos seguir en contacto por esta u otras vías. Seguramente. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias.